si las autoridades no están dispuestas a hacer su parte para, con el uso de la fuerza, establecer en México un marco de estricto derecho, entonces, ¿quién tendría que hacerlo? Y entonces ustedes dirán, bueno, ¿y qué es lo que estás diciendo, Pedro? ¿Estás invitando a la conformación de grupos paramilitares o qué es lo que estás haciendo? No, pues yo lo que estaría invitando es a la sociedad mexicana a que esté advertida que no habrá nadie, o no lo hay, que esté dispuesto a impulsar una defensa de la sociedad. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Es claro pensar, y yo creo que no estamos mucho para llegar a esa conclusión, que el gobierno de la República no está dispuesto a presentarle un frente de lucha y de resistencia a la delincuencia. Esta está desatada. Y cuando se da el mensaje de abrazos y no balazos, muchas personas que pudieran estar, y no con esto lo justifico, sino trato de explicarlo, pudieran estar vinculadas a la desesperación, y la desesperación las llevaría a hacer locuras, y en medio de esas locuras pudiera la gente, de manera general, tratar de buscar otras formas para tener dinero, y esas formas no son legales, ya sea para asaltar, ya sea para extorsionar, ya sea para defraudar, ya sea para engañar, ya sea para lo que sea. Eh, Hay dos tipos entonces de violencia que se desatan en México de manera absolutamente incontrolada. Una es la de la delincuencia organizada, que ya recibió la luz verde para decir abrazos y no balazos, los delincuentes también son seres humanos, hay que considerarlos, se han portado bien. Y por otra, la delincuencia desorganizada, que está, digamos, pulverizada, pero atomizada en toda la República Mexicana, fuerza a muchas personas a delinquir como una manera de sobrevivir, bajo un mensaje: no te vamos a hacer nada, no va a pasar nada contigo porque no vamos por ti. Hay instrucciones que se le dan desde el gobierno central a las instancias que supuestamente estarían obligadas a proteger a la ciudadanía, como la Guardia Nacional o el Ejército Mexicano o la Marina o la Secretaría de Seguridad Pública, para que no hagan nada en contra de los delincuentes. Entonces, ante un estado de indefensión, empezamos a ver en la casuística alrededor de diferentes entornos sociales en diferentes ciudades en todo el país que muchas personas refieren que de manera directa o indirecta, pero cercana, han sido víctimas de algo que tiene que ver con algún tipo de acción delincuencial. Y entonces, pues como diría el Chapulín Colorado, ¿quién podrá salvarme? Si las autoridades no están dispuestas a hacer su parte para, con el uso de la fuerza, establecer en México un marco de estricto derecho, entonces, ¿quién tendría que hacerlo? Porque lo que sí es cierto, y es cierto, es que urge que nuestro país entre en un esquema en el que se garantice la paz. Pero si tenemos un gobierno que no está dispuesto a garantizarla y hacerse de la vista gorda, le queda entonces a la sociedad tener que reflexionar sobre una alternativa que se presenta con dos opciones: o no hacemos nada y esperamos que nos toque, o como sociedad nos organicemos para que pues el amago de la delincuencia, organizada o desorganizada, sea resistido por la propia sociedad. Y entonces ustedes dirán, bueno, ¿y qué es lo que estás diciendo, Pedro? ¿Estás invitando a la conformación de grupos paramilitares o qué es lo que estás haciendo? No, pues yo lo que estaría invitando es a la sociedad mexicana a que esté advertida que no habrá nadie, o no lo hay, que esté dispuesto a impulsar una defensa de la sociedad. Para el presidente de la República y sus mandos, es más importante salvaguardar los derechos humanos de los delincuentes que las víctimas de la delincuencia. Y en todo momento el presidente habla de abrazos y no balazos, pero no habla de la tragedia que se vive por parte de las víctimas. ¿Qué preferimos que sufra? ¿Un secuestrador
o un secuestrado en cautiverio por meses y después tal vez hasta ejecutado o torturado. ¿Qué preferimos? ¿Que haya una guerra en contra de los delincuentes organizados o desorganizados, o una guerra en contra de la sociedad? Se critica en esta administración que el presidente Calderón le lanzó la guerra a la delincuencia. Y entonces, vamos a pensar en el hubiera, que Felipe Calderón en el 2006 hubiera lanzado flores a la delincuencia como las lanza hoy Andrés Manuel López Obrador. Es decir, que la tolerancia hacia la delincuencia hubiera iniciado, en lugar de en el 2018, hubiera iniciado 12 años antes. ¿Cómo estaría México hoy? Bajo una política de abrazos, no balazos, y que la guerra que lanzara el presidente Calderón en su momento en contra de la delincuencia hubiera sido un asunto satanizable. ¿Cómo es posible que le lances la guerra a los delincuentes? Hay que lanzarles la paz a los delincuentes y comprenderlos. Y en lo que comprendemos, la sociedad mexicana sigue indefensa. Y por eso les hago la pregunta de, asumiendo que el gobierno no está dispuesto a contener la ola de delincuentes y violencia desatada, ¿piensas que la sociedad tendría que armarse para contenerla? Bueno, 6 de cada 10 personas me está diciendo que sí, 6.2 de cada 10. 3.8 me está diciendo que no. Está bien, la pregunta es dura, pero la realidad es más. La realidad es mucho más dura, porque cada vez que nos llega una noticia que tiene que ver con algo que pasa en México, hay algo que es extralegal, ya sea un intento para clonar o una consolidación de una clonación de una tarjeta de débito o de crédito, o que hackean tu cuenta en Facebook y piden prestado. El día de ayer estaba yo sosteniendo una conversación con un personaje y resulta que me decía, oye, ¿y cómo ves que nos veamos pronto? Y le decía yo, sí, cómo no, yo creo que sí, es posible. Yo estaré en la Ciudad de México pronto. Y le digo, vamos mejor a hablar para que no entremos en este chat, en donde estamos escribiendo todo el tiempo, mejor comunicamos. Y le marco, y me rechaza la llamada. Me dice, en este momento no te puedo llamar, no te puedo tomar la llamada porque estoy en la carretera. Y le dije a este personaje, bueno, dime entonces a qué hora hablamos. ¿Qué te parece en un par de horas? Le dije, ok, está bien. En un par de horas hablamos. Entiendo, estás en la carretera, vienes manejando. Tal vez, no sé. Acto seguido, como a los 15 minutos, me dice, oye, por cierto, el mismo personaje, en el mismo chat, en un chat de WhatsApp, dice, oye, por cierto, ¿me puedes hacer el favor de hacer un pago en nombre mío y yo te lo pago en 2 horas? Y entonces le contesté, no cabe duda que la creatividad llega a este tipo de fantasías. Mejor ponte a trabajar, le dije al supuesto personaje. Ya no me contestó. Estaba yo supuestamente chateando con un personaje de México y resulta que estaba yo chateando con la delincuencia, que me estaba haciendo el pedimento de que yo le hiciera un favor, hacer un pago que me pagaría inmediatamente después hasta que llegara a su punto de destino porque venía en carretera. Cualquier contacto de lo que tenga que ver con México, todo acaba siendo un fraude en este momento. Y la sociedad está en la indefensión. Yo te pido, mientras que esta conversación escala, que seamos cada vez más cautelosos en todo. Porque la acechanza de la violencia, de la delincuencia, de la ilicitud, está siendo auspiciada por este gobierno y la sociedad no está preparada o mentalmente no está lista para accionar y defenderse por sí sola, ya que nadie podrá salvarla.
Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.